Mis hermanos, creo que todos en algún momento hemos tenido herramientas en nuestras manos, ¿no? Herramientas de todo tipo, incluso en la cocina mismo, cuando se está cocinando, ahí vemos a nuestras madres, esposas o nosotros también nos metemos a la cocina y usamos herramientas. Si usted es un carpintero, es un albañil, usa herramientas y cada uno tiene su arsenal de herramientas. Si es mecánico, bueno, ¿se da cuenta cuántas herramientas existen para todo tipo? Es impresionante cómo tenemos esta bendición, yo diría, de tener buenas herramientas para el trabajo. Bueno, pero ¿cómo es el mantenimiento de las herramientas? Me pregunto, ¿no? Yo tengo ahí una bodega, un montón de herramientas, tal vez ahí para carpintería, lo que sea, pero a veces están en desorden, o a veces no están bien guardadas, se oxidan o están sucias. Bueno, hay de todo. ¿Cómo es el mantenimiento de las herramientas? Pero yo me pregunto, en cuanto a unas herramientas que el cirujano, el médico usa, digamos que va a tener una cirugía, y ustedes han visto, ¿no? Ahí está la mesa con todo lo instrumental. ¿Y cómo están esas herramientas? Mal mantenidas, sucias, esterilizadas, ¿no? Eso quiere decir que están libres de bacterias, de lo que sea, están limpias, totalmente limpias, puras, en otras palabras, ¿no? Solamente así el cirujano puede coger estas herramientas que están limpias y hacer uso en una cirugía. Caso contrario, puede ser fatal si esto no está limpio, ¿sí? Esto me ha impresionado mucho, no pensando en todas las herramientas, pero siempre pongo atención a estas herramientas del cirujano. Cómo lo usa y con qué cuidado. No usa de una manera brusca, sino que con mucho tino, porque es muy importante lo que va a hacer y sobre todo las herramientas que tiene en sus manos. Estoy mencionando esto porque tenemos que pensar un poco en el gran Dios, el cirujano. No sé cómo podemos nombrarlo a nuestro Padre Celestial en este sentido, pero ¿qué tiene en sus manos Él? ¿Qué herramientas usa? ¿Y cuáles son? ¿Y cómo están? A primera instancia, el Señor nos muestra en Génesis que Él prácticamente para hacer lo que Él quiere, sus propósitos o planes que Él tiene, pues ni siquiera necesita de herramientas. Porque la creación, como lo hizo o como llevó a cabo, pues lo hizo sin herramientas. Su herramienta única que Él tuvo era su palabra. Hágase los cielos, hágase la tierra, hágase las aves, las plantas, y todo se hizo. Y vio que el Señor era bueno. Entonces, a primera instancia nos muestra que Él no tenía en sus manos herramientas. Pero después el Señor nos va a mostrar, cuando creó al hombre y a la mujer, que nos muestra que esta creación maravillosa que el Señor hizo, iba a ser una herramienta importantísima en sus manos. No porque Él necesitaba, sino más bien porque esa creación especial, hombre y mujer, o la humanidad, pues el Señor quería bendecirlas. Él quería tenerla en sus manos como algo delicado, pero al mismo tiempo iban a ser sus herramientas. Sus herramientas para llevar a cabo toda su obra, su reino aquí en la tierra. Y todas esas herramientas que iban a estar en sus manos, pues iban a ser algo grandioso y también pensando en nosotros como humanos, si Él nos coge como sus herramientas, iba a ser también algo grandioso y también algo de mucho beneficio y de mucha bendición. Hermanos, con esto estoy mencionando algo. Vamos a hacer una pausa con el Evangelio de Mateo. Más bien yo quiero ahora que nos concentremos un poco en lo que estoy mencionando y algo vamos a ver en Génesis capítulo 12. Los 3 primeros versículos son muy conocidos, pero vamos a leerlo el cuarto también. Génesis capítulo 12, del 1 al 4. Es el llamamiento de Abraham. Ahí está un título en las Biblias. Cómo Dios llama a Abraham. Y quisiera que pensemos por un momento lo que estoy mencionando. Las herramientas que Dios quiere tener en sus manos. Y también hago énfasis, no porque Él en verdad necesita, sino que algo quiere hacer con estas herramientas en sus manos. Génesis 12:1 dice lo siguiente, hasta el versículo 4. El Señor le dijo a Abraham,
Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Y maldeciré a los que te maldigan, porque por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Bueno, hermanos, nos muestra algo aquí que el Señor prácticamente iba a hacer algo grandioso. Iba a ser una nación grande. Pero suena raro si yo digo, pero él necesitaba. No es que él necesitaba. Nos hace parecer algo así, pero él dijo, cogió una herramienta, un instrumento para todo esto. Este instrumento se llamaba Abraham, un hombre, un siervo. Pero esto también es una muestra, un reflejo de lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Porque el Señor quiere hacer este llamado a todos nosotros para algo grandioso, por medio de nuestras vidas y para la contribución de su reino. Ese es el plan de Dios, así lo ha establecido. Entonces, quiero hablar un poco esta mañana de estos instrumentos que el Señor tiene en sus manos y cuáles son y cómo son. Bueno, la pregunta sería, ¿qué hace el Señor con estos instrumentos? ¿Cómo son? ¿Cómo los usa? Esto quiero mostrar, como digo, a través de estos versículos de Génesis capítulo 12. Y vamos a ver que en primer lugar, estos instrumentos que el Señor pues los requiere para hacer esa obra grande, en primer lugar tienen que estar purificados, esterilizados. Piense un momento en ese instrumental, el cirujano teniendo en sus manos. Algo así yo puedo apreciar a Dios, cogiendo a cada uno de nosotros y nos purifica porque dice, quiero hacer con ustedes algo grande. Bien, eso es lo que nos muestra a través de este llamado de Abraham. Entonces, ¿cuáles son estos instrumentos en las manos de Dios? Somos nosotros, sus hijos, su pueblo. Pero, ¿qué hace el Señor en primer lugar? Pues nos va a purificar. En otras palabras, nos va a esterilizar. ¿Qué es lo que como digo, nos muestra a través de este llamamiento de Abraham? El versículo 1, repito aquí, dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Pues bien, en primer lugar encontramos un llamado de Dios. Cuando el Señor nos quiere purificar, nos quiere esterilizar, nos quiere limpiar nuestro corazón, nuestra mente de toda contaminación, de todas las cosas pecaminosas, de todas las cosas que ofenden a Dios y Él quiere usarnos de esa manera, pues Él tiene que purificar nuestro corazón. Pero en primer lugar nos llama. Abraham ahí estaba viviendo su vida cotidiana y de pronto o de la nada tiene un llamado de parte del Señor. El Señor le dijo a Abraham, entonces hace un llamado. Es un llamado que hizo Abraham y también un llamado que lo hizo a usted y a mí. Si usted está aquí en este lugar, es porque Dios ya le llamó. Yo quiero que lo entienda así. No es casualidad, no es porque está aquí, dijo voy a ver qué es lo que pasa. No, tal vez a muchos de ustedes los invitaron o antes tal vez visitaron en su casa. No sé cuál es su historia en cuanto al conocimiento de Dios, pero el asunto es que en esta mañana usted está acá. Es porque Dios algo ya le mencionó y usted está obedeciendo a ese llamado que Dios le hizo a usted. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor con este llamado? Quiere hacer de usted, en otras palabras, como digo, algo grande, pero Dios le quiere bendecir. Porque ese es nuestro Dios. Él quiere bendecirnos grandemente y por eso tiene que llamarnos. Pero en ese llamado el Señor tiene que hacer algo. Como estamos viendo aquí, Él quiere cambiar nuestra mente, nuestro corazón, renovarlo todo. ¿Y cómo lo hace? A primera instancia, su llamado es cuando nos muestra que nosotros somos pecadores y que por el pecado estamos separados de Dios y que por el pecado estamos atados, esclavizados al pecado, separados de la gloria de Dios. En otras palabras, condenado. Y Jesús muestra su infinito amor en la cruz al morir por nosotros para que todo aquel que crea, dice la Escritura, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, pues Él nos hace nuevas criaturas, nos renueva totalmente todo, pone otro corazón. Entonces esto es el proceso, yo diría, de la purificación. Y en ese momento estamos listos, porque el Señor
En primer lugar, nos salva, nos da la vida eterna, pero también quiere, mientras estamos aquí en este mundo, el Señor quiere bendecirnos, quiere a través de nosotros hacer cosas grandes, pero Él nos quiere tener en sus manos como esos instrumentos, pero limpios. Entonces, hace ese llamado para hacer algo grande, para el bien de nosotros, de nuestra comunidad, de nuestro país, de las naciones y para ser salvos. Hay un texto paralelo que el Señor Jesús muestra también aquí en el Evangelio de Mateo, y esto se predicó hace unas semanas atrás. En Mateo 4:18, casi es lo mismo que estamos viendo aquí con Abraham. En este caso es con Jesús. Mientras dice, caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Ahí está todo el cuadro en este versículo, ¿sí? Cómo Dios llama, qué es lo que hacen después estos pescadores y qué es lo que les ofrece. Y bueno, tenemos relatado todo en el Nuevo Testamento lo que pasó, al menos con estos dos discípulos de Jesús. Está todo el proceso ahí que hizo, tanto en Abraham como en estos discípulos, pero también lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces está el llamado a primera instancia. Y después de que Dios les llama, cuando dice que el Señor le dijo a Abraham, luego viene una segunda cosa que nos muestra la orden que Dios dio a Abraham. Es interesante esto, ¿no? Seguimos aquí en el mismo versículo 1 y le dice, Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Le da una orden ¿de qué? De dejar. Ya le hace el llamado. Ojo, estamos en el proceso de purificación. Le está haciendo algo grande en el corazón de Abraham. Pues bien, ahora le llama y le dice, sabes que Abraham tienes que dejar algunas cosas. Dice, deja, en este caso, tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y tienes que ir a la tierra que te voy a mostrar. Cuando el Señor le dice, le deja esta orden, que deje, hay que tomar en cuenta que donde estaba establecido Abraham, era Ur de los Caldeos, era una ciudad próspera. Abraham mismo era un hombre que tenía mucho dinero, no le faltaba nada, pero había algo complicado, difícil en esta ciudad. Era una ciudad idólatra, adoraban ídolos. Y el Señor le dice a primera instancia, deja esa ciudad, pero él estaba bien, pero también tenía muchos bienes, tenía mucha comodidad, estaba cerca a su familia, sus parientes, no le faltaba absolutamente nada. Pero para el Señor estaba de más y le dice, deja, tienes que dejar, porque el Señor quería hacer algo grande, repito, con la vida de Abraham. Quería tenerla en sus manos como ese instrumento para hacer algo grandioso, pero dijo, es necesario que dejes todo esto. Es necesario dejarlo. Entonces, hermanos, yo me puse a pensar un poco, ¿qué será de nosotros? ¿Qué nos pide el Señor cuando nos llama a dejar? ¿Qué es lo que tenemos que dejar nosotros? ¿Qué es lo que está por demás cuando el Señor nos llama? Bueno, tal vez hay muchas cosas que tenemos que dejar o tal vez no hemos dejado. No sé, o estamos luchando. Yo creo que en primer lugar, para ser usado de una manera grande por el Señor, bueno, nuestra mente, nuestro corazón tiene que estar limpio, lo que estamos viendo. Entonces tenemos que despojarnos de situaciones pecaminosas, de malos hábitos, malas actitudes. Tenemos que ser honestos, transparentes, íntegros, que nuestra vida en verdad sea santificada por el poder de Dios. No estoy hablando de perfección, sino más bien de sometimiento al Señor. Abraham y los discípulos de los que encontramos aquí, ninguno era perfecto. Todos eran pecadores, pero en las manos del Señor, pues Él nos puede santificar, Él nos puede purificar y nos puede, como digo, usar de una manera extraordinaria para bendición. Ese es el propósito de Dios. Entonces, sí, tal vez tenemos que todavía soltar y dejar algunas cosas. Mi pregunta sería, ¿qué es lo que todavía usted no suelta? ¿En qué está luchando para poder dejar y decir, aquí estoy, Señor, ya no tengo nada? Abraham tuvo que dejar un montón de cosas. Seguramente sí luchó Abraham, no nos muestra aquí, pero humanamente yo puedo entenderlo. Si el Señor nos llama y que dejemos todo,
No es tan fácil. Ahí estaba un joven rico también buscando a Jesús. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Tienes que, si quieres seguirme y ser mi discípulo y tener la vida eterna, pues tienes que vender todo lo que tienes y darlo a los pobres. Ven y sígueme. Este hombre o este joven no pudo dejar. Era imposible, era difícil para él. Entonces no pudo seguir, no aceptó el llamado de Dios y se quedó en las mismas condiciones y nunca fue usado por el Señor para cosas grandiosas. Entonces sí es necesario dejar tal vez muchas cosas en nuestras vidas, pero yo quisiera que usted piense, ¿qué está por demás? ¿Qué está estorbando? ¿Qué está impidiendo para que su vida en verdad esté esterilizada, purificada, santificada y que pues para el Señor sea un instrumento especial? Esa era la orden que tenía que dejar. Pero en el versículo 4 encontramos algo interesante. Después de esto, Abraham obedeció. Entonces lo que necesitamos es la obediencia a Dios. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 4? Abraham partió tal como el Señor lo había ordenado. Esto me gusta mucho, ¿no? Cuando dice que Abraham partió tal como el Señor lo había ordenado. Tal como el Señor lo dijo, él obedeció. Así tendríamos que hacer nosotros. Esa debería ser nuestra actitud. Escuchamos la palabra del Señor, entendemos la palabra del Señor, entonces hagamos tal como el Señor nos dice, no a medias, no cuando quiero o cuando yo quiero. No, la situación es que hay que obedecerlo al Señor tal como Él nos ordena. Y dice que Lot fue también con él. Y interesante que nos muestra que tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán, era un poco más al norte y había caminado, ya había salido de Ur de los Caldeos, estaba en otro pueblo y ahora sí, tenía en ese entonces nos muestra que Abraham ya tenía 75 años. Esto también me muestra algo interesante, que el Señor cuando nos llama, Él no está viendo si somos niños, jóvenes, adolescentes, más adultos. Él no ve absolutamente nada de esto. Todos, en otras palabras, todos podemos ser útiles en la obra del Señor. Todos podemos tener ese llamado y todos podemos ser purificados y todos podemos ser esos instrumentos especiales en las manos de Dios. No hay excepción para el Señor. Todos. Aquí Abraham ya era de edad avanzada y ahí estaba con un gran llamado, ahí estaba con un gran desafío. Entonces, el asunto es aquí, hermanos, que muchas veces el Señor también cuando nos llama, cuando quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas, también por otro lado Él nos pone pruebas. Y las pruebas hay que entenderlas de que no es cuando nosotros desobedecemos o hacemos malas cosas, esas son consecuencias de malas decisiones, consecuencias a veces de pecados. Estas no son pruebas, por un acaso. Estas son resultados o malos resultados de, como digo, de malas decisiones. Las pruebas que pone el Señor son en condiciones donde estamos bien, donde estamos santificados, donde estamos pues dispuestos a hacerlo bien, cuando hay integridad en nuestras vidas. Ahí pone el Señor a veces pruebas. Estas pruebas a veces son difíciles. Y yo creo que aquí lo estoy mencionando esto porque pienso que aquí para Abraham era una gran prueba. Porque él estaba bien, no le faltaba absolutamente nada. Y Dios le dice, tienes que dejar, tienes que salir de todo esto. Y yo te voy a mostrar dónde tienes que ir. Seguramente Abraham sí luchó bastante. Y es que, hermanos, como nos dice en 1 de Pedro, también que el Señor, pues, lo que nos muestra ahí cómo purifica el oro. Y también cómo Él puede purificar nuestra fe. Al oro dice que se lo somete por el fuego, para que en el fuego se queme todo tipo de impurezas y salga el oro puro. Ese es el proceso de purificación en el oro. Pero asimismo nos dice la Escritura que el Señor hace en nuestras vidas. Esa sería la esterilización, purificar, quemar impurezas, quemar cosas pecaminosas en nuestras vidas, para que brillemos como el oro y que seamos muy valiosos ante el Señor. Pero es a través, muchas veces, de pruebas. Abraham está pasando la prueba, está dejando todo, pero es importante que lo entendamos esto. Entonces, en primer lugar, es ese proceso de purificación que es muy importante. Ya va a ver por qué. Los instrumentos en las manos de Dios. Seguimos con el punto 2. Es que el Señor quiere, en verdad, bendecirnos. El Señor quiere bendecirle a usted.
quiere bendecir a su familia, quiere bendecir a nuestra nación, quiere bendecir a las naciones. Ese es el propósito de Dios. En el Señor no hay pecado, no hay maldad, hay solo bondad, hay solo gracia. Ese es nuestro Dios. Entonces lo que Él quiere es bendecirnos. Bueno, si yo pregunto a usted, ¿usted quiere la bendición del Señor? ¿Qué diría? ¿Sí o no? Sí, yo quiero que el Señor me bendiga. O sea, queremos esa bendición. Pero el Señor sí está dispuesto a bendecirnos, pero yo quisiera que siga estos pasos que nos está mostrando aquí en estos versículos. La bendición de Dios es que va lo que quiere hacer el Señor con Abraham, asimismo con nosotros, en el versículo 2. Dice, en primer lugar le dice, haré de ti una nación grande. Bueno, era un ciudadano de Ur de los Caldeos, pero ahora no tenía ni hijos, no tenía simiente, nada. Pero él le dice, voy a hacer de ti una nación grande. Y esa nación grande, por acaso, es el pueblo de Israel a futuro, ¿no? Todos los israelitas iban a salir de aquí de esta nación que el Señor le estaba prometiendo. Haré de ti una nación grande. Y luego dice, y te bendeciré. El Señor quería bendecirle a Abraham. Y después dice, haré famoso tu nombre. Y además dice, y serás una bendición. Yo te voy a bendecir, pero también tú puedes ser una bendición para los demás. Entonces, hermanos, aquí podemos ver las promesas de Dios resumidas en este versículo. Le dice una nación grande, vas a recibir bendición. Él le dice, cuando dice, haré famoso tu nombre, le está diciendo, vas a dejar un legado hacia los tuyos. Y dice, y serás una bendición. Bueno, cuántas cosas que Dios le estaba prometiendo, pero la condición era que salga, deje, escuche la voz de Dios y haga lo que Él le estaba ordenando. Entonces, solamente así se pueden cumplir las promesas de Dios. Como vamos a ver en un momento, que es necesario que cumplamos las condiciones que el Señor nos pone. El Señor, la condición que le puso a Abraham es que deje todo esto. Y entonces, si tú dejas, dice, entonces yo te voy a bendecir, voy a hacer famoso tu nombre, voy a hacer una nación grande de tu simiente. Pero tienes que dejar. Tienes que salir de esto. Mientras, hermanos, mientras estemos agarrados todavía a situaciones pecaminosas o cosas que el Señor nos está diciendo claramente que tenemos que cambiar, que tenemos que remodelar en nuestra mente esto. Mientras estamos ahí, pues, hermanos, lo que somos o en lo que nos convertimos es en piedras u obstáculos que tapamos o atrancamos que la bendición de Dios. Queremos que Dios nos bendiga y nosotros mismos deteniendo. ¿Sí me entiende esto, no? No dejamos que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas. Entonces las promesas de Dios están ahí. Es más o menos como esto. Yo pensé mucho también en otro llamado que el Señor le hizo, en este caso a Saulo, que fue después del apóstol Pablo. Después de que se encontró con Jesús, que había resucitado, Pablo se quedó ciego por 3 días. Y ahí a un siervo pues le dijo que vaya a verle a Pablo y le dice, ve, insistió el Señor, porque ese hombre, esto me llamó la atención, ¿no? Dice, porque ese hombre, refiriéndose a Saulo, después Pablo, dice, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Dice ese hombre que ahora está ciego, ese hombre que pues se postró ante mí, me reconoció como Señor Salvador, ese es mi instrumento, un instrumento especial en mis manos porque de él voy a hacer, o por medio de él va a ser proclamado mi evangelio, las buenas noticias hacia los pueblos, hacia las naciones. Esto un poco se identifica también a nosotros. Éramos pecadores, estábamos en contra de Dios, enemigos de Dios, separados de Dios, y por su gracia el Señor pues nos toma a nosotros, tenemos ese encuentro con el Señor y quizá el mismo Señor dice, estos son mis instrumentos escogidos para dar a conocer mi nombre. Por eso es que en Hechos 1:8 dice, ¿no? Y recibirán el poder cuando venga, mi poder, dice Dios, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, este era el propósito de Dios al cogernos a nosotros, al tener en sus manos como estos instrumentos especiales para Él.
Pero hay un detalle aquí hablando de las promesas. Usted va a decir un poco como que descuadra el versículo 16 con las promesas de Dios. El versículo 16 dice que el Señor le dice, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Un poquito raro esto, ¿no? Hay las promesas de Dios. Abraham no le dice, tienes que dejar esto, pero sí que te va a costar un poco. Vas a sufrir. Abraham sí sufrió. Abraham tuvo que soportar muchas cosas. Y no fue de la noche a la mañana que ya estaba la ciudad grande. No es que ya había todos los días bendición. No, es todo un proceso. En el apóstol Pablo vemos esto, ¿no? Y le advierte, el Señor dice, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Esto es lo que dije hace un momento en cuanto a las pruebas, pero también la condición. El Señor dice que va a hacer algo grande con nosotros, pero tienes que hacer esto. En este caso dice, pero tienes que padecer, tienes que sufrir por mí. Y es que, claro, hermanos, si somos conscientes en este mundo, o este mundo es de sufrimiento, es mejor sufrir por Cristo que sufrir por consecuencias del pecado, ¿o no? Yo prefiero sufrir por Cristo, que es muchísimo mejor. Y esto cuenta mucho en el reino de Dios, que estar sufriendo por consecuencias de mi pecado. Entonces nos advierte un poco esto ante las promesas de Dios. Él siempre nos va a condicionar a algo. Tenemos que hacer algo. Y entonces las promesas de Dios, que son buenas y grandes y que las necesitamos, se cumplen en nuestras vidas. No es como nosotros cuando prometemos. Qué tremendo es esto, ¿no? Nuestras promesas. Prometemos a nuestros hijos cosas que vamos a hacer, prometemos a nuestra pareja, esposo, esposa, prometemos y prometemos y prometemos, pero qué difícil cumplir. Pero las promesas del Señor son verdaderas, ¿no? Y hay que acogernos a esas promesas. Y una de estas promesas, sobre todo que engloba todo, es que Él quiere bendecirnos, ¿no? Quiere el bienestar para cada uno de nosotros. Él quiere que estemos bien, que disfrutemos de su creación, que disfrutemos de nuestra familia, disfrutemos del trabajo que nos da, disfrutemos de la fortaleza que nos da, del conocimiento, de lo intelectual, de todo lo que usted es, todo lo que el Señor pone. El Señor quiere con eso que su vida sea bendecida. Pero como digo muchas veces, lo truncamos todo esto. El Señor quiere que en nosotros haya su bendición. Bueno, entonces el segundo punto aquí, como estamos viendo, los instrumentos en las manos de Dios tienen que estar purificados porque el Señor quiere bendecirnos. De otra manera, muy difícil. Pero, hermanos, aquí hay algo antes de pasar al tercer punto, es que tenemos que analizar por un momento lo que estamos viviendo nosotros mismos como ecuatorianos. Qué difícil, qué triste. Hermanos, el Señor quiere bendecirnos, pero ¿por qué no hay la bendición? ¿Por qué no hay la bendición en nuestra nación? Estamos clamando, estamos pidiendo solamente cuando pasa situaciones como complicadas o extremas, como que sentimos algo. Pero ¿por qué el Señor no bendice? Yo quiero mostrar un poco en el siguiente punto, ¿sí? Cuando hablamos de esto, de esos instrumentos que el Señor quiere tener en sus manos, y es la bendición a otros. Si el Señor nos bendice o quiere bendecirnos, es que a primera instancia nosotros seamos acreedores de eso tan grande, esa bendición, pero al mismo tiempo podemos ser canales de bendición. Y eso es lo que nos dice aquí en el versículo 3. Le dice Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora, la gran pregunta aquí, cuando digo la bendición a otros, ¿cómo bendecimos a otros? Porque ese es el propósito de Dios. A primera instancia, recibimos. Eso es lo que le está diciendo a Abraham. Yo quiero bendecirte, quiero hacer algo grande de tu vida, de tu simiente, de todo lo que tú eres. Quiero algo grandioso. Y después le dice, pero voy a bendecir a los que te bendigan también. Entonces, la bendición tiene que seguir.
Ahora, en otras palabras, entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser canales de ¿qué? De bendición. ¿Cómo es esto? Ser canal de bendición. Tengo un versículo aquí de Filipenses para mostrar un poco esto, ser canal de bendición. Filipenses 4:19. Dice el apóstol Pablo de esta manera. Sí, ahí está. Filipenses 4:19. Dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. A ver, quiero explicar un poco este versículo en todo su contexto, en todo lo que es la carta. Saben que esta iglesia de los filipenses era una iglesia cristiana, ¿no? Así como nosotros, pero bien bendecida. Era una iglesia bien bendecida, que se levantó por la predicación de los misioneros de Pablo. Muchos contribuyeron a que esa iglesia en esta ciudad, en Filipos, se levante. Y era una bendición esta iglesia. Si usted lee toda la carta de corrido, se va a dar cuenta en cómo Pablo lo escribe y él cómo muestra su gratitud, y él estaba muy contento con todo lo que estaba pasando en esta iglesia, los cristianos de Filipos. Hablando de canal de bendición, dice, ¿en qué contexto está este versículo? Pablo, en primer lugar, llevó la bendición a este pueblo, a esta ciudad. ¿Cómo los llevó? Predicando la palabra. Él llevó, fue un canal de bendición, hizo muchas cosas ahí en esta iglesia como misionero. Y después él tuvo que seguir su viaje en su labor, en lo que vimos antes en Hechos 9. ¿Y cómo reaccionó esta iglesia? Dice que esta iglesia era una iglesia que tenía mucha gratitud, en primer lugar a Dios, y gratitud a Pablo. Entonces esta iglesia se movilizó y sostenían muchas necesidades o daban recursos al apóstol Pablo. Estoy hablando de ser canal de bendición. Entonces, en primer lugar, Pablo bendice a esta gente, a estos hermanos. Ellos responden también bendiciendo a Pablo, y todos eran bendecidos. Una iglesia bien bendecida, y tenían muchos recursos, había mucha generosidad. Todo estaba bien porque ellos, repito, a primera instancia aprovecharon la bendición de este hombre que llegó a ayudar, y luego ellos correspondieron. Y por eso dice, ¿no? Así que mi Dios, les dice Pablo al final, dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. El Señor Jesús, dice, les va a proveer de todo lo que necesiten, porque ustedes han sabido aprovechar, porque ustedes han sabido pues acoger toda la bendición de Dios, y ustedes también pueden ser de bendición a muchos. Así funciona esto, ¿no? Ahora, hermanos, el asunto aquí, cuando hablaba un poco antes de que somos bendición y cómo ser bendición a los demás, menciono una vez más la situación de nuestro país, pero yo quiero que analicemos por un momento nuestras propias vidas. Nosotros queremos que nuestras familias sean bendecidas por el Señor, pero a veces nosotros mismos truncamos. No mencionamos nada acerca del evangelio, ni siquiera damos un buen testimonio. En nuestras casas a veces somos todo lo contrario de lo que el Señor nos dice. Entonces, no damos ningún testimonio, no mostramos, no somos sal y luz para los que están en nuestro entorno, nuestra propia familia. Y queremos que Dios nos bendiga, cuando en realidad ni siquiera nosotros estamos bendiciendo. No estamos cumpliendo nuestra labor. Y no se diga cuando se trata ya de nuestra nación. Hermanos, mi punto de vista es que estamos más que mal como ecuatorianos. Estamos mal, y usted va a decir, claro, que estamos mal. Pero, hermanos, en realidad es porque como iglesia tal vez estamos mal. Y el Señor nos llama a ser sal y luz. ¿Por qué nos llevamos el evangelio y predicamos y mostramos con nuestro testimonio esa transformación, esa regeneración que Dios ha hecho en nuestras vidas? A veces somos solamente como religiosos y entonces nos mantenemos ahí. Hermanos, he pensado mucho en estos días, en toda esta situación. Yo digo, no, es que nosotros mismos estamos deteniendo, nosotros mismos estamos frenando la bendición de Dios. El Señor quiere bendecir a nuestra nación, ¿o no? El Señor está a favor de las naciones.
Y sobre todo si ven lo que es nuestro Ecuador, si ven lo que tenemos, cuántos recursos acá que Dios ha provisto, que lo tenemos en nuestra nación. Es demasiado lo que Dios ha puesto. Ahí podemos ver la bondad de Dios, cómo el Señor nos quiere bendecir, pero nosotros como iglesia, como cristianos, repito, parece que lo estamos frenando. No estamos mostrando la bendición de Dios, o tal vez solo queremos para nosotros, cuando en realidad pues el Señor dice a Abraham, al menos dice, haré de ti una nación grande, voy a bendecir. Pues bien, el cristiano es la bendición de Dios para los demás, para los pueblos, para las naciones. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos deteniendo la bendición de Dios? ¿En qué lugar se está desviando la bendición de Dios y no está llegando a nuestra familia y no está llegando a nuestra nación? Pues aquí, hermanos, yo creo que tenemos que asumir toda esa gran responsabilidad que el Señor nos ha puesto a nosotros de ser sal y luz, aquí, donde quiera que estemos. Algunos pues ya están saliendo del país, aquí no se puede vivir, no, donde el Señor nos ponga, ahí tenemos que brillar. Ahí tenemos que estar purificados, limpios. Sí, tal vez tenemos que sufrir, tal vez tenemos que luchar con muchas cosas, pero el Señor nos ha puesto aquí para brillar. Testimonio, un buen testimonio. Y no solamente cuando pasan cosas así, como que nos levantamos. No, esto es todo el tiempo. Este es nuestro estilo de vida como cristianos. Un estilo de vida diferente al mundo. Un estilo de vida que ama al prójimo y que se preocupa y que atiende a las necesidades. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a ser canales de bendición. Ya hemos recibido la bendición de Dios, ya está. Pero si no pasamos, pues ni nosotros lo aprovechamos. Entonces, estamos mal. Así que, hermanos, tenemos que tomarlo muy en serio y también tal vez rendir cuentas ante Dios y que el Señor mismo nos levante y seguir adelante con los propósitos que Dios tiene para su iglesia. Y por eso, hermanos, la última parte de esto lo puse una bendición extrema, una bendición demasiado grande que el Señor nos da, lo que le dijo Abraham en la parte B del versículo 3, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Sí sabía usted que la promesa que le dio hace 4,000 años Abraham se está cumpliendo en su vida? Yo lo reconozco así. Cuando el Señor le dijo hace 4,000 años a Abraham, son 4,000 años, ¿no? 2,000 antes de Cristo y después 2,000 después de Cristo. 4,000 años atrás que Dios hizo este llamado a Abraham. Y ya le dijo, y serán benditas todas las familias de la tierra. Pues bien, mi familia ha sido bendecida por esto. Este es el resultado de esto. De lo que Abraham cumplió e hizo, obedeció todo esto, pues ahí la promesa está. Porque esto cuando nos dice que serán bendecidas todas las familias de la tierra, era que Jesús, el Salvador o el gran Redentor, iba a salir de esta gran nación que es Israel. Y ahí hace 2,000 años nació de la tribu de Judá Jesús. Claro, es Dios mismo encarnado, pero ya el Señor lo había mencionado antes, porque el Señor nos quería bendecir y es a través de Cristo, a través de su evangelio, a través de su sacrificio que Él hizo en la cruz, para que usted y yo seamos bendecidos y nuestras familias sean bendecidas y nuestras naciones, nuestro país sea bendecido. Esto ya lo dijo el Señor hace 4,000 años, ¿sí ve? Y se está cumpliendo, pero nosotros, repito, parece que estamos frenando. Y no somos canales de bendición a los demás. Pues bien, tenemos que hacer algo. Y por eso, hermanos, aquí una vez más este texto, y como dije en la mañana también, yo no voy a cansar de estar topando este texto, mencionando este texto de Mateo 28, 19, 20, porque esta es en verdad la esencia de lo que es iglesia, de lo que somos nosotros los cristianos. Este es el objetivo del Señor ahí en cuanto a su iglesia, para que la iglesia en verdad lleve el evangelio a todas las naciones. Porque el Señor, repito, quiere bendecir a nuestro Ecuador y a las naciones. Por eso dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Si ve la promesa al final, y estaré con ustedes siempre hasta el fin
del mundo. Es que, ¿qué es lo que decía Pablo en Romanos? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hermanos, parece que no estamos cumpliendo la condición y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es que nos está faltando nuestra responsabilidad de ir y hacer discípulos, de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Queremos que el Señor nos bendiga, queremos que nuestras familias estén bien, queremos que nuestro Ecuador esté bien, cuando en realidad pues estamos fallando quizá en esto, en ir y predicar a las naciones. Y ahí dice, yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y ahí pues el Señor decía, y separados de mí, o si estamos separados de Él, pues ya no podemos hacer absolutamente nada. Entonces el Señor quiere que estemos ahí con Él, pero tenemos que cumplir su misión, es el objetivo. Así empezó con Abraham, con esa nación que formó, y la bendición del Señor está ahí vigente, porque eso es lo que quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. Pues bien, entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo les llegó las buenas noticias a usted? ¿Quién le predicó? ¿Quién se acercó? ¿Quién le invitó? ¿Quién le habló de Jesús para que usted esté en esta mañana? El Señor ha movilizado a muchas personas y sigue movilizando. Y ahora quiere el Señor que nosotros seamos ese canal de bendición, una bendición extrema, porque el Señor está a favor de las familias. El Señor protege la familia y quiere bendecir a cada una de los hogares. Entonces, hermanos, quizá para pensar un poco en todo esto, en una bendición extrema, bueno, a veces como que nosotros no lo hacemos como tiene que ser o a medias. Hermanos, es el tiempo de hacer cambios, reajustes en nuestras vidas. Bueno, me estaba acordando un poquito en cómo ayudar. A veces decimos es que no se merece y todo eso, tenemos miedo. Bueno, me acordaba hace unos años atrás cuando íbamos y predicábamos en San Pedro, ahí gracias a Dios está la iglesia, y todas las semanas íbamos, el regreso nos íbamos un poco de noche, y la carretera para allá es un poco solitaria, era 10 de la noche y en medio de la nada una camioneta ahí pidiendo auxilio, estaba dañada y ustedes ya saben que es riesgoso esto, ¿no? Entonces, pero decíamos, estábamos algunos ahí viniendo, decíamos, a ver, en nuestro corazón estaba ayudar, ser bendición, pero al mismo tiempo nos daba miedo. ¿Qué hacemos? A ver, ahí planificando un poco, dice, nos vamos a parar un poco más allá, un poco lejitos. Y bueno, salga uno primero, acá resguardamos. Y con temor, la otra persona también se iba acercando. Y claro, a la final ya pudimos conversar, verificamos que sí, en verdad necesitaba ayuda. O sea, estaba una camioneta llena de mercadería, y venía de San Lorenzo a Otavalo y la llanta se le bajó, no tenía la gata para cambiar llanta y la llanta, entonces pudimos ayudar, ¿no? Ya todo estaba bien. Bueno, después de esto de haber ayudado, ¿qué les parece? Uno se siente bien, agradecido al Señor y no se diga a las otras personas. Bueno, ¿fuimos un canal de bendición o no? Claro, pero nos daba miedo. Pero es que a veces así pasa, ¿no? Sí queremos, pero este no se merece, y ahora es que nos van a matar, y ahora que vamos, bueno, tenemos que arriesgar muchas veces esto, ¿no? Pero sí tenemos que bendecir. Y es que después pasó lo contrario. Y unas semanas atrás conversaba de otro viaje que hicimos también de misiones, ahí regresábamos de ahí ya por Esmeraldas, ya más acá, también solitario, ya casi anocheciendo, el carro también dañado, ahora era al revés, ¿no? Nosotros estábamos en la carretera y pidiendo auxilio, todos pasan, ¿no? Y ahí está Vicentito también, detectamos que era el alternador, lo sacamos y bueno, ¿dónde los llevamos? Nos paramos ahí al otro lado, nos dijeron que tenemos que regresar a un pueblo y que ahí nos pueden ayudar. Y de pronto para otra furgoneta pequeña, ¿no? Dice, ¿qué les pasó? Y claro, estábamos esperando un bus y se paró este carro, ¿no? Y dice, si quieren,
vamos, yo les llevo. Y también ahora estábamos con miedo. ¿Qué nos van a hacer? Carro desconocido. Bueno, pero el asunto es que ahora recibimos la bendición también de esta gente que ni conocíamos, ¿no? Un poquito para ilustrar cómo es la vida real a veces, ¿no? Cómo lo que el Señor quiere. Podemos recibir, pero dar, pero a veces nos cuesta ya en la realidad, pensando un poco esto, ¿no? Pero sí tenemos que trabajar un poco en esto, ser más intencionales, porque eso es lo que el Señor quiere. El Señor, repito, quiere bendecirnos y al mismo tiempo quiere que nosotros bendigamos a los demás, ser canal de bendición. Entonces, hermanos, quiero mostrar finalmente esto, ¿no? Pero después quiero detenerme unos minutitos, ¿sí? En torno a lo que estoy mencionando. Pero sí quiero decirlo en esta parte, o como una manera de conclusión también, que el propósito de Dios para la humanidad, para el ser humano, es la salvación en primer lugar de la condena por el pecado. Esto sí sabemos, hermanos. Este es el propósito de Dios, que todos procedan al arrepentimiento y que todos sean salvos entregando su vida al Señor Jesús. Esa es la bendición más grande que podemos recibir de parte del Señor. Ya, el Señor dice, ya proveyó la solución en la cruz, ya está hecho todo. Ya está hecho absolutamente todo. La bendición de Dios está derramada en la cruz. Solamente tenemos que acogerlo. Dice, pero el instrumento, hablando de los instrumentos de las manos, digamos, en las manos del Señor, dice, pero el instrumento para divulgar esta buena noticia por todas las naciones es su iglesia, somos nosotros. Entonces, cada cristiano, cada creyente es un instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo esta gran comisión. Así lo ha establecido el Señor. Usted y yo, como cristianos, somos esos instrumentos en las preciosas manos de Dios para llevar a cabo todo el plan que el Señor tiene para toda la humanidad. Pero, repito, el primer punto estaba ahí, ¿no? Estar santificados, purificados. Y el mismo Señor nos hace todo esto, ¿no? Y ahora dice, cada cristiano es un instrumento entonces en las manos de Dios para llevar a cabo esta gran misión. Por lo tanto, debemos asumir esta tarea con gran responsabilidad y gratitud a Dios porque ha hecho de cada creyente su embajador aquí en la tierra. Usted y yo somos embajadores, somos representantes de Cristo. Entonces tenemos que hacer la labor como embajadores de Cristo para ser bendecidos y para bendición de los demás, para que Dios nos bendiga en nuestras vidas, nuestras familias y nuestra nación y las naciones. ¿Por qué es el propósito de Dios? ¿Se da cuenta dónde, según esto, dónde estamos fallando? ¿Dónde estamos tapando la bendición de Dios? Mientras no prediquemos, mientras no seamos testigos del Señor, pero de una manera santa, pura, con integridad de corazón, pues mientras no suceda esto, pues las naciones se van abajo. Somos esos instrumentos en las manos del Señor